Lograron detenerlo, pero quedó en libertad horas después. La justificación es que la autoridad dice que no encontró elementos para acusarlo, además de que ella no denunció. ¿Qué es una denuncia y qué es una querella y cuál es la importancia de estas figuras dentro del proceso penal? Se conocen como requisito de procedibilidad según el Código Nacional de Procedimientos Penales y la propia Constitución Federal. Como podemos observarlo, en este artículo 225 se habla de ambas figuras. Sin embargo, en palabras sencillas, la denuncia únicamente requiere que alguien, cualquier persona, le comente, le dé la noticia o haga de conocimiento del Ministerio Público de un delito para que éste pueda intervenir e investigar. Sin embargo, para la querella es indispensable que la persona que resintió y que se vio afectada de manera directa por el delito que se cometió, vaya con Ministerio Público y le diga y le solicite de manera expresa que investigue los hechos y que además intervenga para el esclarecimiento de lo que realmente sucedió. Esa persona afectada es la víctima, quien sufre un daño, ya sea en su patrimonio, en su integridad física, en su salud, en su intimidad, en su dignidad, en cualquier otro bien o derecho fundamental que la propia ley le da desde el momento en el que nace. ¿Y cómo sabemos que un delito puede ser o requerir denuncia y el otro querella? Los propios códigos penales de cada entidad y el Código Penal Federal nos va diciendo, guiando y llevando de la mano cuál es ese requisito que se nos exige, como por ejemplo, en el Código Penal para el Distrito Federal aplicable a la Ciudad de México, en el artículo 200 bis al de violencia familiar, nos dice que se perseguirá por querella, es decir, que la persona afectada tiene que ir con el Ministerio Público y solicitarle la investigación de esos hechos delictivos. ¿Y por qué resulta tan importante e incluso indispensable la denuncia o la querella como primer requisito para que se pueda aperturar una carpeta de investigación? Porque justamente la autoridad investigadora, que es el Ministerio Público, y la institución de quien depende, que es la Fiscalía, ya sea local de cada entidad o bien la Fiscalía General de la República, tiene que justificar los posibles actos de molestia que puedan derivar de los actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos. Estos actos de investigación se encuentran previstos en el artículo 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué son estos actos de investigación? Prácticamente son todas las acciones y de las que debe valerse el Ministerio Público para la investigación, como por ejemplo inspección del lugar, inspección corporal, exhumación en otros casos, dependiendo del delito esté investigando. También es importante destacar que este requisito de procedibilidad es de los pocos filtros que nos quedan para cerciorarnos de que una carpeta de investigación ha sido iniciada por una persona específica o bien una autoridad en otros casos, pero por hechos concretos. Recordemos que hace muchos años no eran ni siquiera carpetas de investigación. Los juicios se aperturaban y las personas jamás sabían quiénes los habían acusado, de qué los habían acusado, qué delito habían cometido y aún así incluso eran sentenciados. No había etapas de investigación, no había actos de investigación. Por eso, esta herramienta es indispensable para garantizar tanto al imputado como a la víctima que la investigación se realice de manera correcta, diligente, veraz y de buena fe. Recuerden que la querella puede ser presencial, puede ser en línea o bien puede ser ingresada por escrito y después poder concretar una cita con el Ministerio Público. Y para evitar cualquier tipo de engorro y burocracia, está la figura del asesor jurídico, que son los abogados de las víctimas. Estos abogados serán nombrados por las víctimas y existen dos tipos de asesores jurídicos: los públicos, que pertenecen a la Fiscalía y son completamente gratuitos y se solicitan al Ministerio Público cuando se va a denunciar, cuando se va a querellar un delito
o bien los privados, que obviamente tendrán un costo. Estos asesores jurídicos en ambos casos tienen la obligación de representarlos, no solamente para solicitar actos de investigación al Ministerio Público, sino también para solicitar incluso audiencias ante el juez de control por omisiones o bien por negativas de actos de investigación de Ministerio Público. También los va a representar en audiencias y otras etapas del proceso y del procedimiento. Por último, recordemos que no es viable normalizar el delito. Por el contrario, retomemos y fomentemos la cultura de la denuncia.